Consejos para seleccionar y descartar vacunos. Para buscar la mayor rentabilidad en la actividad ganadera, los productores ganaderos deben saber elegir a los vacunos correctos adaptados al ecosistema con el objetivo de conservar el medio ambiente y conseguir la mayor productividad. Integrar al hato, vacunos con falta de adaptación al medio, ocasiona daños a la productividad porque no aprovechan lo que hay disponible. Por esta razón se debe poder clasificar a los vacunos para saber cuáles descartar. El problema de no dominar a profundidad este tema es que se cometen muchos errores y estos errores afectan directamente la rentabilidad de la actividad. Generalmente las características que se deben evaluar para seleccionar a un vacuno son órganos genitales y ganancia de peso diario, aplomos, la condición corporal, estructura y dimorfismo sexual, pelaje y pigmento. Un vacuno no puede ser elegido por su productividad o raza, se debe analizar y revisar detenidamente la eficiencia y adaptabilidad al medio, especialmente cuando se trata de vacunos F1, F2 o F3. Un error muy frecuente en ganaderías lecheras, el que a una vaca de la raza Jersey se sirve con toros más grandes, lo que seguramente dará lugar a un parto complicado. Otro aspecto a resaltar es que los vacunos de mayor tamaño tienen mayor exigencia de energía que vacunos de porte pequeño. El tamaño del rodeo está determinado por el tamaño de la vaca a través del peso metabólico. Algo a resaltar es que ninguna raza o tamaño de vaca se destacará en todos los rasgos o será eficiente en todos los ambientes. El principal aspecto para descartar el hato ganadero a las vacas es el tema de la reproducción. Por decir algo, si en el hato hay 100 novillas y el 70% está en reproducción, se venden 50 y se preñan 45, quedan 25 novillas por preñar. En otras palabras, se vendieron las mejores. Por esta razón se deben de realizar chequeos previos antes de tomar decisiones. En los toros es básico realizar un examen andrológico, ya que muchas veces pueden presentarse toros subfértiles e incluso infértiles. Este resultado es básico y se debe tener el cuidado al tomar la decisión de seguir la teoría que hay que tener un toro por cada 30 vacas. En estos casos el porcentaje de infertilidad puede ascender al 33%. En un hato de 90 vacas con 3 toros, con un toro infértil se podría estar dejando sin monta 30 vacas. Algo a destacar es que generalmente los toros que son infértiles son imponentes en condición y afectan a los toros fértiles, ya que les impiden que trabajen bien. Esto afecta directamente la reproducción del hato. Otro aspecto es que existen ganaderos que destacan a toros con problemas de hipoplasia testicular, que no es más que un testículo de mayor tamaño comparado con el otro. Es cierto que son capaces de preñar a las vacas o novillas, pero lo que no analizan es que este problema es transmitido a la descendencia y a las hijas se les puede heredar el problema en sus ovarios.